Tengan un buen día. La acción pauliana por fraude a los derechos de cobro de los acreedores, llamada también revocatoria o de ineficacia, como medio de defensa de los derechos de crédito, es el mecanismo que nuestro ordenamiento jurídico concede a los acreedores para demandar la anulación de los reales y válidos actos o contratos objetivamente fraudulentos, celebrados o realizados por el deudor solvente a título oneroso o gratuito, de forma bilateral o unilateral, con el propósito de disminuir sustancialmente su patrimonio y hacer irrealizables las expectativas del cobro de sus deudas, en perjuicio de sus acreedores, en observancia al artículo 2163 del Código Civil Federal, o el equivalente de los códigos civiles de todas las entidades federativas, que dispone: los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor pueden anularse a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor y el crédito en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos. La palabra crédito se refiere al derecho de exigir la entrega de una cantidad de dinero. El fundamento de la acción pauliana es la protección de la confianza en el derecho de crédito y el hecho de que todos los bienes presentes, futuros y por haber que integran el patrimonio del deudor constituyen la verdadera garantía del pago de sus deudas, mediante la ejecución de su embargo y remate, para lograr obtener el importe de lo adeudado, cuando el deudor incumple su obligación de pago, ya disminuido o vaciado su patrimonio, en observancia al artículo 2964 del Código Civil Federal, que nos dice: el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con excepción de aquellos que, conforme a la ley, son inalienables o no embargables. La acción pauliana es estrictamente personal, porque la procedencia de la declaración judicial de anulación del acto o contrato fraudulento solo beneficia al acreedor que la ejercita en su propio interés, ya que el acto o contrato fraudulento mantiene su validez y eficacia entre las partes que lo celebraron y frente a cualquier otro acreedor del deudor fraudulento, como se advierte claramente de la lectura del artículo 2175 del Código Civil Federal, que nos dice: la nulidad de los actos del deudor solo será pronunciada en interés de los acreedores que la hubiesen pedido y hasta el importe de sus créditos. Los actos o contratos fraudulentos realizados por el deudor, que podrán ser susceptibles de que se declaren anulables o ineficaces, son todos aquellos que sean lícitos, reales y efectivos, para que el deudor se coloque en situación de insolvencia o agrave la ya existente, en términos tales que se haga imposible o se dificulte la posibilidad del cobro íntegro del crédito ante la indiscutible insuficiencia patrimonial del deudor, en observancia al artículo 2166 del Código Civil Federal, que establece: hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor, estimados en su justo precio, no iguala al importe de sus deudas. La mala fe, en este caso, consiste en el conocimiento de ese déficit. Conforme a lo expuesto, la situación será distinta cuando el deudor realizó el acto o contrato fraudulento en forma simulada o ficticia, con la intención de disminuir o desaparecer su patrimonio, en cuyo caso el acreedor perjudicado deberá ejercitar la acción de nulidad por simulación, en los casos en que no se perjudique a terceros de buena fe, para que el acto o contrato simulado no produzca ningún efecto y el bien transferido fraudulentamente se reintegre al patrimonio del deudor, y de esta forma
el acreedor puede ejecutar el cobro de su crédito. Acción de simulación, prevista también como acción protectora de los derechos de crédito, en el artículo 2183 del Código Civil Federal, que dispone: pueden pedir la nulidad de los actos simulados los terceros perjudicados con la simulación o el Ministerio Público cuando ésta se cometió en transgresión de la ley o en perjuicio de la hacienda pública. A mi modo de ver, la finalidad de la acción pauliana no es el regreso o la restitución efectiva del bien transferido fraudulentamente al patrimonio del deudor que realizó el acto o contrato fraudulento, mediante el cual desapareció u ocultó los bienes que integraban su patrimonio, o los sustituyó por otros que pueden mantenerse a salvo de la ejecución judicial, con el fin de hacer irrealizable el cobro total o parcial del crédito, sino crear un derecho preferente o de prioridad, que habilite al acreedor que le ejercitó con éxito para que el bien transferido fraudulentamente y ahora recuperado, con la declaración judicial de su anulación o ineficacia, aunque ya no pertenece jurídicamente a su deudor, porque pasó válidamente al patrimonio del adquirente que participó en el acto o contrato fraudulento, pueda ser embargado o rematado por el acreedor pauliano, hasta el monto de lo adeudado y los intereses pactados, y se ponga el saldo resultante a favor del adquirente, como si nunca hubiera salido del patrimonio del deudor. Para que el ejercicio de la acción pauliana resulte exitosa o procedente, el acreedor debe demandar tanto al deudor como al adquirente y deberá probar cabalmente la existencia del crédito a su favor, que su crédito es auténtico, real, existente, liquidable y exigible al deudor, que después del nacimiento del crédito en perjuicio directo de su crédito, el deudor realizó a favor de un tercero la real y válida transferencia del bien, cuya anulación o ineficacia se demanda, con el evidente propósito de hacer irrealizable las expectativas del cobro íntegro de su deuda, ante la carencia de otros bienes o activos patrimoniales conocidos y disponibles para cubrir el total del crédito reclamado, que se produjo con la desaparición de la contraprestación que ha sido entregada al deudor por el adquirente, o la renuncia de derechos económicos. El perjuicio patrimonial a los acreedores se causa con la celebración del acto o contrato fraudulento, del que deriva la inexistencia o insuficiencia de bienes en el patrimonio del deudor con los que el acreedor pueda cobrar lo que se le debe. El acreedor prueba el perjuicio patrimonial causado por su deudor, acreditando la existencia material del acto o contrato fraudulento y afirmando que no ha logrado hacer efectivo el cobro de su crédito porque el patrimonio del deudor resulta insuficiente para cubrir totalmente su crédito y no ha encontrado otros bienes para su ejecución. Cuando el acto o contrato fraudulento se realizó a título oneroso, el acreedor debe probar la existencia del perjuicio y que tanto el deudor como el adquirente que participó en su celebración actuaron con mala fe, como se señala en el artículo 2164 del Código Civil Federal, que establece: si el acto fuere oneroso, la nulidad solo podrá tener lugar en el caso y términos que expresa el artículo anterior, cuando hay mala fe tanto por parte del deudor como del tercero que contrató con él. ¿Habrá mala fe del deudor? Cuando éste no ingrese a su patrimonio o no pueda localizarse la contraprestación que se le entregó y recibió a cambio de la celebración válida del acto o contrato fraudulento. La acción pauliana resultará improcedente cuando el acreedor no pruebe que el adquirente actuó o procedió con mala fe,
Prueba difícil o de imposible obtención y demostración cuando el adquirente entregó al deudor una contraprestación equivalente al valor real del bien que adquirió, porque no existe un enriquecimiento injusto que lesione o cause perjuicio a su acreedor, lo que obviamente no sucede, por ejemplo, cuando existe un notable y manifiesto desequilibrio entre el precio pagado y el valor del bien transferido fraudulentamente. Si el acto o contrato fraudulento se realizó a título gratuito, el acreedor solo debe probar la existencia del perjuicio, porque los actos o contratos fraudulentos celebrados a título gratuito, como regla general, siempre serán declarados anulables o ineficaces, porque en los actos fraudulentos realizados a título gratuito no existe una salida patrimonial del adquirente, por lo que su anulación no le causa perjuicio patrimonial alguno, en observancia a lo ordenado expresamente en el artículo 2165 del Código Civil Federal, que establece: si el acto fuere gratuito, tendrá lugar la nulidad, aun cuando haya habido buena fe por parte de ambos contratantes. Espero haber cumplido con mi deseo y voluntad de que lo expuesto resulte de provecho para los afectados, estudiantes y abogados. El expositor es licenciado en Derecho por la UNAM. Tomó el curso de aspirante a notario público en el Colegio de Notarios del Estado de México. Cursó el posgrado en Derecho Procesal Civil y Mercantil en la Universidad Panamericana. Abogado litigante en materia civil, familiar, mercantil y penal. Autor del libro El delito de fraude y sus modalidades.